Cada situación que Pablo toma son situaciones que tal vez alguno de nosotros en algún momento podemos vivir. Situaciones dentro del hogar, situaciones en los ámbitos de nuestra vida. Cada situación relacionada con la madurez, con cómo alcanzar esa madurez. Los temas que toma Pablo son temas que van a traer esa luz a nuestra vida práctica. Por eso es que si usted hoy está acá o está en su casa y usted se hace la pregunta, ¿por qué esto es tan importante? Porque te va a ayudar a crecer más. Y yo quiero declarar esto en tu corazón hoy. Vamos a crecer juntos y vamos a crecer más. Nuestra vida espiritual se va a desarrollar, pero no lo podemos hacer sin trabajar en aquellas áreas que necesitamos traer soluciones. Y ahí es donde Pablo, y quiero pedirle al pastor Ronald si puede leer 1 Corintios 1, versículo 13, porque ahí es donde Pablo comienza a tratar el primer elemento, el primer problema de la iglesia que estaba relacionado con las divisiones, pero que hoy vamos a ver cómo Pablo nos muestra un elemento vital para que la unidad prevalezca y para que lo que Dios quiere hacer se manifieste. 1 Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si ha bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando nosotros vemos este capítulo 1, nosotros podemos ver que el primer elemento que Pablo atiende o problema son las divisiones. ¿Cuánto daño puede hacer una división a una iglesia? ¿Cuánto daño puede hacer una división a la casa, a la familia, a la vida de un hogar? Esta palabra división quiere decir desgarro, rotura. Y es que nos lleva a un entendimiento de lo peligroso y de lo dañino que pueden ser las divisiones. Porque producen una fractura, producen una ruptura que hacen que todo lo que Dios quiere construir y todo lo que Dios quiere edificar no se pueda dar. Algo que caracterizó a la iglesia primitiva, cuando nosotros vamos a leer Hechos, que narra todo el desarrollo de la iglesia primitiva, fue el mover del Espíritu Santo. Pero una de las cosas que caracterizaba esta iglesia era que era una iglesia que estaba unida, estaba conectada, estaba cimentada bajo un ámbito de unidad. Las divisiones son situaciones que van a traer mucho daño a la iglesia, van a traer mucho daño a la casa, porque nos impiden crecer. Producen una separación, y Jesús dijo: un reino dividido, un reino que se separa, todo lo que se separa no puede prevalecer. No puede ver lo que Dios va a hacer, no puede ver lo que Dios va a construir. Entonces Pablo comienza a tratar este elemento, un elemento que surgió de una iglesia que se comenzó a enfocar en el liderazgo bajo la cual se desarrolló. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Cada uno se identificaba con uno de estos líderes, pero sin tener el cuidado de ver lo que eso podía causar a la iglesia en su crecimiento y en su desarrollo. Muchas veces nosotros nos podemos identificar con alguna predicación, con alguna manera de enseñar, con algún mensaje, pero nosotros necesitamos tener el cuidado de no perder la perspectiva de que siempre el mensaje va a estar conectado a la persona de Jesucristo.
que todo lo que nosotros necesitamos enfocar en nuestra vida de fe, no lo podemos vincular a un hombre, no lo podemos vincular a un líder, no lo podemos vincular a un pastor. Damos gracias a Dios por la vida de los pastores, de los líderes, que son instrumentos de Dios para edificar nuestra vida. Pero una manera sabia y una manera segura de crecer es poder vincular nuestra fe al Señor, a Cristo. Que nuestro enfoque no esté en el liderazgo de una persona, sino que nuestro enfoque esté en el Señor y poder ver cómo ese enfoque en Dios derrama sobre cada persona una gracia, un talento, un don que termina bendiciendo nuestra vida, pero que no nos desvía de lo que nosotros necesitamos entender a la hora de crecer. Entonces ahí es donde el pastor Ronald leía cómo Pablo trata este problema. Y es interesante lo primero que dice Pablo y la manera en cómo lo trata. El versículo 17 dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Siendo que el enfoque de la carta de que Pablo está escribiendo aquí es la persona de Cristo, entonces es cuando él dice: yo no vine a bautizar, sino a predicar el evangelio de Cristo, para que vuestra fe, es decir, para que la experiencia que ustedes han tenido con aquel a quien realmente yo he sido enviado a predicar, no sea vana, es decir, no sea hueca, vacía, superficial, sino una experiencia real con el Señor. Y es donde en el versículo 18 entonces viene y él dice: porque la palabra de la cruz, y meditaba sobre esto, ¿qué es la palabra de la cruz? Es precisamente la obra y ministerio que Cristo hizo desde que Él vino desde el cielo, vino a la tierra, murió, resucitó, ascendió a los cielos. Ese es el mensaje de la cruz a la cual el apóstol Pablo fue enviado a predicar, y no para hacer las otras cosas, aunque sí las hizo. Sin embargo, él dice: allí está fundamentado la palabra de la cruz, que para algunos, dice, algunos de ustedes es locura desde la perspectiva que cómo lo ven ustedes, porque para los judíos era una cosa, pero también para los griegos era otra cosa, y ya vamos a explicar un poco al respecto. Pero entonces dice Pablo: la palabra de la cruz, el mensaje del evangelio, el ministerio que Cristo realizó, eso es lo que yo he venido a predicar. Que entonces algunos de ustedes lo ponen como locura y para otros les sirve como tropiezo. ¿Desde dónde lo ven? ¿Desde cómo lo ven? Y ahí entonces la pregunta: ¿cómo nosotros estamos viendo el mensaje de la cruz? ¿Cómo estamos viendo toda esa obra del evangelio? Porque alguno pudiera decir: no, yo no le pongo tanta mente a eso, al final esta es mi vida y esto es lo que yo quiero hacer. Y otros se van al extremo de la religiosidad y del legalismo. Y ambas están en un estado de que no están realmente dándole la esencia a lo que es el mensaje de la cruz, que es la persona de Cristo. Y entonces es ahí donde Pablo lo cataloga como una locura para los que se pierden de la abundante riqueza que Dios había depositado en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mientras estudiábamos esto, yo hacía mención al respecto. Es como decir: ok, el pastor Johnson tiene una gracia, pero cuando él predica yo me cierro, no me gusta cómo predica. Es muy gritón, es muy dramático, es muy aquí, es muy allá. Pero también está la otra posición. Él puede decir: el pastor Abdías es muy calmado, es muy quieto, no se exalta demasiado. Y ambos nos podemos estar perdiendo de la gracia que Dios depositó en él para que me edifique a mí, y en mí para que él pueda ser edificado en lo que Dios ha depositado en mí. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, nos perdemos de la gracia que se nos ha sido dada para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es ahí donde entonces tenemos que examinar nuestro corazón para ver cómo estamos. ¿Cómo estoy yo valorando la gracia de Dios, la cual me puede hacer perder el ser usado por Dios en aquello que Dios me dotó, en aquello que Dios depositó en mí? Y es ahí donde entonces necesitamos evaluar nuestro corazón y examinarlo. Algo que para mí me resulta
muy edificante es entender que nosotros podemos estar invalidando el mensaje de una manera que ni nos damos cuenta. De una manera muy sutil podemos encontrarnos cerrando nuestro corazón al mensaje de Dios. Porque yo estaba meditando en esto y quizás ahí habían personas que no lo hacían de manera consciente. Al rechazar a la forma o la personalidad de un predicador, bien entendemos que estaba que estaban hablando de la enseñanza de la palabra de la cruz, pero rechazaban la forma y no se ponían a pensar que estaban de esa forma haciendo vano el mensaje de la cruz sobre sus vidas. Entonces puede ser de una manera que no nos damos cuenta, nos podemos encontrar cerrando nuestro corazón a lo que es verdaderamente importante y poderoso sobre nuestras vidas. Hay un ejercicio que yo estaba recordando que hacía en el pasado yo, y lo continúo haciendo, que de repente escuchaba una enseñanza o una prédica que yo decía, eso yo ya me lo sé. Y yo me puedo ver aquí como en los Corintios, tal vez no haciendo lo mismo, pero como yo de una manera sin darme cuenta estaba cerrando mi corazón a lo que Dios quería hablar a mi vida en ese momento. Tal vez no estaba rechazando al mensajero, pero estaba rechazando directamente a la palabra. Por eso nosotros tenemos que poner atención, porque tal vez no nos damos cuenta y hemos caído en algunas ocasiones. De esa manera cerramos nuestro corazón al mensaje y hacemos vana el mensaje de la cruz. Entonces yo decía, el ejercicio que hacía es, si Dios me expone a esta palabra que yo digo conocer, es porque la estoy necesitando. Realmente en la vida de Dios no existe nada por coincidencia. Y si yo estoy en este lugar, decía, y estoy expuesta a la palabra de Dios, a ese mensaje, ¿qué Dios me quiere decir para este tiempo? ¿Qué de eso que habla hace falta en mi vida? Yo creo que necesitamos de una manera intencional querer conocer lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Cada vez que estamos siendo expuestos a un mensaje, honrar el instrumento, el don de Dios puso de su depósito para impartir sobre nuestra vida y ver más allá, ver lo que es importante, para no caer en desacreditar lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida a través de esa palabra que está mandando. Yo creo que en este tiempo necesitamos más que nunca luz de su palabra. Y Dios te va a hablar en su fiel amor y ayuda, te va a hablar, te va a dar dirección. No menosprecies el mensaje porque ya lo escuchaste o porque ya lo conocías. No despreciemos, me incluyo, no despreciemos el instrumento, no despreciemos la ocasión. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que darle la honra a su palabra y recibir ese mensaje que es poder para salvación. Y algo que Pablo estaba estableciendo en este versículo 17 y lo deja bien claro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. El evangelio, la esencia son buenas noticias. Y cuando no entendemos la esencia del evangelio, de lo que habla cuando Jesús agarra en la sinagoga, agarra aquel escrito y dice, yo he venido a dar sanar a los enfermos, a predicarle a los presos que hay apertura de cárcel y hay la buena noticia, lo que está diciendo Pablo. No estoy perdiendo el tiempo en cosas, en elocuencia, en palabras sabias, en querer adornar algo que Cristo lo dejó claro, las buenas noticias. Y esa es la esencia que nosotros debemos de mantener. Y probablemente la iglesia de Corinto estaba fijándose en cosas que no debía y no estaba enfocándose en la esencia de lo que Pablo está diciendo, las buenas noticias del evangelio. Y por lo tanto es que estaban cayendo en la división porque se estaban fijando en la elocuencia de Apolos, se estaban fijando en Cefas, que era un fundador de la iglesia primitiva, estaban fijándose en Pablo y no se estaban enfocando en lo que Pablo estaba diciendo. A mí el Señor me envió a predicar
buenas noticias. Y cuando nosotros tenemos la esencia y el enfoque en lo que el Señor nos ha mandado a hacer, vamos a mantener esa unidad, porque vamos a estar fijos en lo que el Señor dijo, en la esencia, en esas buenas noticias que necesitamos llevar al que las necesita. Hoy nosotros necesitamos llevar ese evangelio a aquellas personas que lo están necesitando, a los que están necesitando una sanidad interior, están necesitando una sanidad de su cuerpo, porque todavía el mismo Cristo que sanaba en aquellos tiempos es el mismo que quiere traer sanidad a tu vida, es el mismo que quiere aperturar cárcel, es el mismo. Son las buenas noticias, y entender esa esencia nos va a mantener unidos en un mismo objetivo, lo que perseguimos, la iglesia, predicar a las personas las buenas noticias del evangelio. No, como decía pastora Carla, no es fijarse tal vez en el mensajero, sino que el mensaje de Cristo, el mensaje que Él vino a la tierra a morir por nosotros, y Él vino a traernos buenas noticias. Hoy estamos reconciliados con Dios, hoy tenemos apertura a entrar al lugar santísimo gracias a Cristo, y eso es la esencia, y eso nos va a mantener unidos, porque si usted persigue el mismo objetivo, yo también, y somos la iglesia, y nos mantenemos enfocados en eso. Pablo usa tres palabras que a mí me llaman mucho la atención. El versículo 17 dice la cruz de Cristo. En el versículo 18 dice la palabra de la cruz. Y en el versículo 23 dice nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Y es que en medio de una iglesia que estaba queriendo poner en alto las personalidades, las obras y los ministerios de hombres, él vuelve a la esencia de todo. Todo se trata de Cristo. Y no solamente Cristo, sino también su obra. Un Cristo que fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó para que nosotros heredásemos vida eterna. Un Cristo que era Dios y se hizo hombre y se humilló a lo sumo, tomó forma de siervo y fue a una muerte de cruz. Un ejemplo de humildad. Por eso es que Pablo estaba volviendo a la iglesia a la esencia del evangelio. Un evangelio que no pone su mirada en hombres, sino que pone su mirada en Cristo. Y no cualquier Cristo, el Cristo que fue crucificado. En Lucas capítulo 9, versículo 23 dice Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Parte de la esencia del evangelio, de la palabra de la cruz, es negación, porque la cruz simboliza negación a nosotros mismos, renuncia, significa morir. Y en vez de estar exaltando a Pablo, a Apolo, a Cefa y a cualquier otra persona que haya contribuido de gran manera a la edificación de la iglesia, Pablo está diciendo: enfoquémonos en Cristo, enfoquémonos en el autor y el consumador de nuestra fe. En Él está puesta nuestra mirada y hagamos como Él hizo. Él renunció a sí mismo, se entregó a sí mismo para muerte, y nosotros es lo que nosotros debemos de imitar también de la persona de Jesucristo. Ahora, en el versículo 18 nosotros podemos ver algo muy importante a la hora que vemos esto, porque el versículo 18 sigue Pablo haciendo el énfasis de la predicación de la cruz, pero también nos muestra cómo nosotros desde esa predicación podemos adoptar dos posturas, o mejor dicho, podemos recibir el mensaje de una manera diferente. Porque el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura. Aquí está segmentando el primer grupo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, plantea un segundo grupo: esto es en nosotros, es poder de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, a mí me llama la atención, porque como un mismo mensaje salvador, restaurador, un mismo mensaje que viene del corazón de Dios para transformar nuestra vida, para producir cambios profundos en la casa, en la familia, puede ser recibido de dos maneras diferentes. Cuando nosotros comenzamos a meditar esto, es cuando miramos muchas veces dentro de la iglesia y dentro de nuestro caminar cristiano, personas que estamos ya por un buen tiempo, años en el evangelio, recibiendo un mensaje, pero viendo resultados diferentes del mensaje, viendo cambios diferentes en nuestra vida durante recibimos el mensaje.
Y eso muchas veces se debe por lo que dice Pablo en el versículo 18, porque Pablo lo que viene haciendo es esto: ¿dónde sostenemos la unidad? Enfocándonos en el mensaje. La unidad se sostiene en la palabra, la unidad se sostiene en el consejo de Dios. El fundamento que nos une es su palabra, el mensaje de la cruz, un mensaje redentor. Pero ahora Pablo pregunta o comienza a expresarnos: hay dos formas en que yo lo puedo recibir. Puedo ver el mensaje como locura. Esa palabra locura quiere decir algo absurdo. Esa palabra locura expresa para una persona como que el mensaje de la cruz no era verdaderamente relevante. No era algo que debería de funcionar en su vida. Una persona que mire el mensaje de la cruz desde su corazón, básicamente lo que está haciendo es desechándolo. El gran problema de eso es que cuando nosotros vemos el mensaje de la cruz como locura, dice después Pablo, lo ven como locura a los que se pierden, a los que no pueden heredar todas esas promesas de Dios que habla en el capítulo 1 cuando dice: ustedes son una iglesia enriquecida. A los que no pueden adoptar esas promesas de Dios que nacen para edificar a su vida. Cuando nosotros vemos el versículo 18, lo que nosotros podemos ver es esto: ver el mensaje de Dios como locura es direccionar mi vida a una conducta de necedad. Es direccionar mi vida a una conducta donde la comienzo a fundamentar no en la sabiduría que viene de Dios, sino en mi propio conocimiento, en mi propio entendimiento, en mi propia manera de ver las cosas, en mi propio razonamiento. Ver como locura el mensaje es básicamente rechazarlo. Es dejar de vivir una vida desde un ámbito espiritual y comenzarla a vivir desde lo que captan mis sentidos, desde lo que he venido formando a lo largo de mi vida. Pero cuando nosotros venimos al Evangelio, venimos a tomar de Dios, del Espíritu Santo, una nueva revelación espiritual. Cuando esto lo comienza a hablar Pablo, qué importante es que nosotros lo podamos ver. Estoy recibiendo el mensaje como algo que bendice mi vida, como dice Pablo, como poder de Dios, por lo cuanto creo en el mensaje, o lo recibo como locura. La contraparte de locura, hay que entenderlo, en el verso anterior dice: predicar el evangelio, hablar el evangelio, no con sabiduría de palabras, o sea, palabras que suenen bien. Y ahora el 18 dice: para algunos entonces esto va a ser una locura. Y quiero llevárselo a la parte práctica, porque Corintios entonces eran aquellos que estaban esperando palabras que tuvieran la inteligencia, pero no el espíritu ni la esencia, que era Cristo. Por lo tanto, era o es aquel tipo de palabra que queremos escuchar, como lo sigue toda filosofía, que era el problema en Corintios con los griegos, de que quiere decirnos cómo vivir mejor o cómo estar bien, entendiendo una satisfacción personal. Ahora bien, esto es locura para alguien entonces cuando se le dice: tienes que perdonar, tienes que ser de aquellos que dan la mía extra. Esto no va muchas veces a satisfacer lo que queremos. Por eso se convierte en algo que podemos llegar a decir: lo rechazo. Y sin darnos cuenta, el mensaje de la cruz, en realidad nosotros terminamos viéndolo como locura, porque no queremos morir, como bien leíamos, a nosotros mismos. Es aquella condición donde veo el mensaje, y es lo que Pablo trata de decir: yo vengo a exponerles desde dónde y a quién prediqué. Es por eso que no fueron palabras inteligentes. Y acá es donde para algunos sonó como ideas tontas, huecas. Eso es locura, algo que no tenía valor para ellos, aunque en esencia sí lo tenía. Y yo me hago la pregunta: ¿cuántas cosas que el Espíritu Santo hoy pueda estar hablando, que tienen la esencia para transformar mi vida hoy, por no querer negarme, por no querer ceder, yo las veo como algo que puede ser algo que no me va a gustar, por lo tanto no lo hago? Esto es lo que se convierte en locura, escuchar un principio, pero negarnos a obedecerlo porque vamos en busca de otros objetivos. Ahora recordemos la audiencia que tenía Pablo en Corintios.
sea, la iglesia de Corinto estaba formada por judíos y por griegos. Los judíos tenían un enfoque en esperar un redentor, un Mesías redentor que los sacara de toda su condición, que vivían en Roma bajo el cautiverio del imperio romano. Entonces, cuando ellos pensaron en Jesús, cuando ellos miraron el mensaje de la cruz, la expectativa que ellos tenían era ver a un Jesús que llegara y los libertara de toda condición de opresión. Entonces Pablo dice más adelante, para los judíos el mensaje de la cruz fue un tropiezo, una trampa que lo hizo caer porque no lograron tomar el mensaje, no lograron asimilar el mensaje porque llegaron al mensaje desde su propia perspectiva, desde su propia necesidad, desde su propio razonamiento, desde su propio conocimiento. Esto es algo muy importante porque ahí es donde miramos la validez del mensaje. Para los judíos fue tropiezo porque no respondió a su necesidad. Y para los griegos, que era la otra gran parte de las personas que conformaban Corintios, los griegos tenían un enfoque en la sabiduría, en el razonamiento. Ellos no pudieron entender cómo un Cristo que se llamó Dios, que vino a morir por la humanidad, iba a morir en un madero, iba a morir colgado, porque los griegos tenían una filosofía, todo era enfocado en el razonamiento, en la sabiduría que viene de hombres. Entonces se convirtió en locura el mensaje porque lo recibieron desde su propia manera de pensar, no desde lo que Dios quería producir. Y veo la contraparte allí de ese pasaje después que hemos dado toda una explicación acerca de cómo los griegos y judíos estaban viendo el mensaje de la cruz como locura, como tropiezo. Pero entonces también plantea la contraparte, que es a los que se salvan. En otras palabras, a los que entienden la revelación que les ha sido dada por el Espíritu. Entonces, dice el pasaje, a nosotros es poder de Dios. Y eso es algo extraordinario, porque podríamos pensar en nuestra propia vida. Cuando yo no era cristiano y andaba perdido en el pecado, ¿cómo estaba mi vida? Destruida, mi familia en un caos, mis finanzas rotas completamente. ¿Y cuántas otras cosas nosotros podríamos pensar hoy que de no haber sido por el poder del Evangelio, entender la revelación del verdadero mensaje de la cruz, que es Cristo quien vino a salvar, quien vino a redimir, quien vino a dar paz, quien vino a dar restauración de todo aquello que se deshizo en el principio, pero que ahora en Cristo nosotros podemos encontrar salvación? Y es entonces donde Pablo dice, para ellos, para judíos, que el Evangelio es tropiezo, para los griegos que es locura. Eso no los va a salvar desde la perspectiva que lo ven, pero para los que se salvan, para los que entienden lo que Dios ha hecho en sus vidas, lo aceptan en su corazón, lo reciben, se apropian y comienzan a vivir los principios del reino en sus vidas, para ellos, dice él, es poder de Dios. Piense sobre su vida hoy. Si no hubiese sido por el poder del Evangelio llegando a tu vida, ¿dónde estarías hoy? Si no hubiese sido ese poder transformador del Espíritu Santo convenciendo tu vida de pecado, de justicia y de juicio, ¿dónde hoy estaríamos? ¿Cómo estaría mi matrimonio hoy? ¿Cómo estaría mi familia hoy? ¿Cómo estarían todas las áreas de mi vida si no hubiese sido por el poder del Evangelio? Porque el Evangelio son buenas nuevas, y son buenas nuevas de gran gozo, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo describe 4 tipos de grupos que habían en la iglesia, que se caracterizaban por la forma en que ellos compartían el Evangelio. Pero ahora el apóstol Pablo lo lleva y dice, no se trata de ver la forma, sino de entender una esencia. Y estamos compartiendo que de forma práctica nosotros muchas veces estamos viendo cómo alguien hace algo, ya sea una persona o una institución. Pero hoy lo que debemos de entender es la esencia y prestar más atención a eso, a lo que el Espíritu nos pueda estar hablando, lo que nosotros podamos recibir. Pero luego en el versículo 17, el apóstol Pablo lo que está haciendo es un planteamiento de lo que
ahora en los siguientes versos él comienza a desarrollarlo. Y dice, yo vine a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra. Y preste atención, recuerde que estaban los griegos que tenían un enfoque en conocimiento y estaban los judíos en un enfoque en la ley. Pero el que está escribiendo tiene un currículum que me gustaría mencionar algunas cosas de él. Primero dice que viene de una familia acomodada de artesanos, Pablo. Ciudadanía romana, judío fariseo, que estudió con los mejores doctores de la ley, incluyendo al más famoso de la época, Gamaliel. Pero adicional, él tenía una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo, arameo. En otras palabras, él no estaba diciendo que el conocimiento fuera malo. Él no estaba diciendo que no hay que estudiar, que no hay que crecer en el conocimiento. Él lo que estaba mostrando es que hay algo más importante, que es el evangelio. Y lo que yo sentí en mi corazón es que para nosotros, muchas veces cuando estamos escuchando la palabra del Señor y todo el consejo de la palabra, hay momentos donde una parte nosotros nos queremos cerrar, porque decimos, no, esa parte no me parece tan así, porque lo que yo aprendí, lo que he vivido, lo que a mí me enseñaron, y lo que estamos haciendo de alguna forma es lo mismo que estaba aconteciendo en la iglesia. Ellos estaban trayendo más una sabiduría humana que entender el evangelio de Cristo, lo que Él hizo. Y solo quiero dejar con esto esta parte. Para los griegos, pensar en un Dios que vino a morir para salvarnos, pero Él no se pudo salvar, era una locura. Y nosotros pensamos en eso y decimos, sí, hace sentido. Pero realmente es que el evangelio no se trata de razonarlo o quererlo entender a nuestra manera. El evangelio se trata de que nosotros nos podamos abrir y estar dispuestos a morir, es decir, ceder a nuestro pensamiento, a nuestra forma de ver y a nuestra voluntad. Entonces, también los judíos, para ellos era locura, era tropiezo, porque ellos tenían una concepción, una creencia, una idea de cómo se iba a manifestar el Mesías, que iba a venir como un rey conquistador e iba a vencer a los opresores. Entonces, esa era la forma. Y cuando nunca escucharon quizás del Mesías sufriente que describe Isaías, no lograron ver ese Mesías sufriente en Jesús. Y para ellos era inconcebible ver a ese Mesías en la cruz. Tenían la creencia de que era locura. Y dice la palabra que acabamos de leer, que el que piensa así se pierde. Pero el que piensa que eso es poder de Dios, se salva. A veces nosotros queremos encajar a Dios a nuestra forma y salimos perdiendo. Yo recuerdo que cuando yo comencé a escuchar acerca del evangelio de salvación, yo entré en una lucha con la forma que yo pensaba que podía agradar a Dios y ser salva y ser perdonada. Y había un conflicto dentro de mí porque yo decía, no puede ser así la forma, no puede ser así de fácil. Solo abrir mi corazón a esas buenas nuevas de perdón y de salvación y ya. Entregarle mi culpa a Cristo no puede ser. Yo soy culpable, yo tengo que sufrir. Eso para mí es locura, no puede ser tan fácil así. ¿Y qué sucedía? Que en mis formas, buscando mi forma de ser salva, mi forma de vivir una vida agradable a Dios, me hice mucho daño. Cuando nosotros caminamos en nuestras formas, y eso aplíquelo en toda nuestra vida, en cada aspecto de su vida, hay una forma de Dios para hacer las cosas y para vivir la vida. Y a veces cuando nosotros nos cerramos a la forma de Dios, porque decimos, eso no debe ser así, es a mi forma, terminamos perdiendo. Pero cuando nosotros decimos la forma de Dios es poder para mi vida, es poder para la salvación que necesito, es poder para lo que necesito en X situación de mi vida, entonces veo salvación. Sabes que nosotros estamos llamados a abrazar las formas de Dios
y vamos a recibir lo que esa forma de hacer las cosas porta de los cielos. Y en este caso lo que enseñaba la palabra dentro del contexto estaba hablando de la salvación. Aquellos que creían en esa palabra de la cruz podían experimentar el poder de la salvación, que no proviene de una habilidad humana, no proviene de conocimiento y sabiduría humana, viene de la palabra de la cruz. El versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Más adelante en todo el capítulo 2, el Pablo expone acerca de la sabiduría divina. Pero quiero prestar atención en lo que dice: los judíos piden señales. Durante la predicación y el evangelio que hizo Jesucristo y su ministerio acá en la tierra, los judíos constantemente le pidieron señales. Muéstranos que tú eres el Mesías, muéstranos que tú eres el Hijo de Dios. Y a pesar de que hubieron muchísimas señales, tantas que el libro de Juan dice que no cabrían los libros en la tierra para documentar todo lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra, los milagros que él hizo, ellos no creyeron. ¿Por qué? Por su incredulidad. Mateo capítulo 12, versículo 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Jesucristo estaba hablando de la señal de su muerte y de su resurrección, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. Los judíos no iban a recibir cualquier otra señal que llegara, a pesar de que hubo abundancia de señales, porque ellos estaban cerrados con un corazón incrédulo. Yo quiero que prestemos atención a esto y aplicándolo a nuestra propia vida. Muchas veces nosotros no recibimos el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio de Cristo, porque estamos esperando señales. Si Dios me hace este milagro, si Dios hace esto en mi familia, si Dios me provee de esta manera, si Dios me bendice de esta manera. Y muchas veces Dios nos bendice, nos provee, hace milagros, pero aún así seguimos con un corazón incrédulo y con un corazón duro y no cambiamos. Y no nos dejamos que el evangelio, que tiene poder transformador en nuestras vidas, transforme a nosotros y transforme a nuestra familia. Tenemos que prestar atención a las señales que ya Dios nos ha dado, pero también aprender a creer, como decía mi esposa, no solamente por las señales que Dios mande, sino creer porque el evangelio es verdad. Jesucristo es verdad, es vida, es espíritu para nosotros que hoy vivifica nuestras propias vidas. Por eso hoy no demandemos tantas señales de parte del Señor, solamente creamos en el evangelio que ya nos fue predicado y vivamos nuestra vida conforme a la palabra de la cruz. ¿Cuáles son aquellos pensamientos o razonamientos que nos pueden llevar a rechazar el mensaje? Porque de eso depende nuestra vida, de eso depende la productividad que tengamos, de eso depende de mantener esa unidad que Pablo habla y que iba a ser una bendición. Realmente el mensaje se detiene o lo frenamos o se convierte en locura para los que se pierden cuando nuestro razonamiento toma mayor relevancia. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, cuando nosotros vemos esto, yo creo que algo que necesitamos asentar hoy en nuestro corazón es poder evaluar cuáles son aquellos pensamientos, razonamientos, evaluaciones internas del corazón que estoy haciendo, que están poniendo una barrera, un freno a lo que Dios está hablando. Su palabra va a hablar directamente a cada área de nuestra vida, pero a veces nos aferramos. Romanos dice: se envanecieron en sus propios razonamientos. Alguien que se envanece en su propio razonamiento es aquel que no da entrada, que se cierra, que dice: es a mi manera y a como yo creo. No da entrada a esa luz que es el evangelio para que pueda transformarlo todo.
no da entrada para que el diseño de Dios se establezca en la casa, en la familia, en tus relaciones interpersonales, en tu relación matrimonial. Es alguien que literalmente se asienta en lo que cree. ¿Cuánto daño nos puede hacer asentarnos solamente en nuestra experiencia, en lo que hemos aprendido? Jesús, cuando confrontó esto, habló qué peligroso es asentarnos aún en nuestras tradiciones, en lo que hemos venido viviendo. Hay personas que dicen esto: pastor, así soy y así me conocieron y así voy a ser. El evangelio es transformación. El evangelio, Pablo dijo a Filipenses, la buena obra se perfecciona. Entonces, todo el tiempo nosotros tenemos que estar abiertos a que nuestro razonamiento no se asiente y dejar que el mensaje de la cruz pueda entrar, porque es la sabiduría que viene de Dios, que es poder de Dios para nosotros. Esa palabra poder quiere decir, cuando nosotros la buscamos, quiere decir una habilitación de Dios, la capacidad que Dios nos ha dado para provocar algo, para hacer algo. Pero la reflexión que nosotros deberíamos de hacer es esta: ¿qué pensamiento o ideas en mi vida están rechazando el mensaje? A veces hay parte del mensaje que lo recibimos porque nos gusta recibir que Dios nos va a bendecir, nos gusta recibir que Dios va a prosperar nuestro camino. Pero cuando el mensaje viene orientado a una exhortación, a un cambio de vida, que era lo que pasaba con los corintios, cuando se trataba de la conducta, el mensaje encontraba una pared. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos evaluar qué tan abiertos estamos a lo que Dios está diciendo? Porque entender, pastores, el mensaje como locura es vivir una vida necia. Y la vida necia no alcanza los frutos que tanto nosotros anhelamos. Pero cuando creemos en el mensaje, y ahí es una de las cosas que necesitamos entender, ¿qué verdaderamente significa creer? ¿Qué nosotros entendemos cuando hablamos creer en el mensaje? Porque a los que se salvan, ¿quiénes son los que se salvan? Los que reciben el mensaje, los que creen en el mensaje y llevan el mensaje a la parte práctica. Es cuando comenzamos a ver las verdaderas transformaciones desde el hogar, cuando llevamos ese mensaje a la parte práctica. Es ahí donde se asienta la vida de Dios. Pero si nosotros nos enfocamos en la sabiduría, Pablo dice, ¿dónde está el sabio? Desde un orden humano, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde verdaderamente, qué efecto, medite conmigo, qué efecto hemos tenido en nuestra vida cuando las decisiones que tomamos, las tomamos alejadas de Dios y nos concentramos solamente en lo que nosotros queremos y queremos? ¿Dónde nos ha ido mejor cuando tomamos esas decisiones? ¿Cuando nos enfocamos en el mensaje de la cruz o cuando nos enfocamos en nuestro propio razonamiento? Yo tendría que decir, un tiempo como este, hay decisiones que en algún momento tomé que hubiera dicho, no lo hubiera hecho así. Quisiera tal vez que el tiempo se revirtiera y poder haber tomado la decisión de diferente manera, porque todos los días edificamos. Pero lo que Pablo comienza a decir es esto: el mensaje de la cruz no se sostiene ni en la elocuencia, ni en el entendimiento humano, ni en la sabiduría humana. El mensaje de la cruz se sostiene en tu fe. En cuanto usted y yo podemos creer que el mensaje del evangelio funciona. Asiente esto conmigo en su corazón. El evangelio funciona. El evangelio es poder para transformar lo que se había perdido. El evangelio puede transformar las situaciones más difíciles de tu casa, de tu hogar o de lo que está pasando, porque el evangelio son buenas noticias que funcionan en nuestra vida.